Para seguir con este tema, vamos al análisis en este encuentro y saludo en la línea telefónica a Sergio de la Peña, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos y por supuesto también analista político, y también vía Skype se encuentra Rodrigo Aguilar. Él es nuestro analista de cabecera. Buenas noches a los dos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Sergio. Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, pues si te parece, iniciamos, Sergio de la Peña, contigo. ¿Cómo viste este tercer y último debate cargado del lado de Trump en tu caso? Sí, no, claro, yo pienso que Trump ganó porque en este debate trató los temas que son más importantes, que vienen siendo la economía, defensa y Obamacare, que son las tres prioridades de Estados en los Estados Unidos. Y pienso que eso es muy importante. Además, inicialmente trataron el tema que muchas veces se había evitado, que viene siendo lo de los abortos, que viene acompañado con lo que salió esta semana, la manera que la campaña democrática ha llamado a la Iglesia Católica a que tenga una primavera católica para que cambie la doctrina, que sea más inclusiva de cosas que siempre la Iglesia Católica no ha permitido. También se notó que esta gente que supuestamente está todos a favor de latinos, los llaman latinos limoneros. Y luego, cuando hablamos del tema de abortos, ya sabemos claramente que la señora Clinton, cuando le hicieron la pregunta clave, que si ella estuviera opuesta a que no se permita que una mujer aborte a un niño al último momento, nunca dijo que no. Bailó sobre el tema y no hizo nada. Así que eso les da una idea de por qué el pueblo norteamericano y el pueblo hispano, en muchos casos, no favorece a la señora Clinton. Oye, Sergio, déjame nada más recuperar esta parte que estás hablando del tema del aborto. Sí, coincido contigo, eludió la respuesta y atacó diciendo que la retórica de miedo que usa Donald Trump, ese es lo que hay que pensar. Exactamente. No, y a eso voy. Ella y el presidente Obama siempre han favorecido darle la opción a la mujer que aborte hasta el momento que el niño nazca. Y cuando hablamos de cómo tratan al pueblo latino, yo les pido una pregunta. Si tú vas al Pentágono, que es lo que yo conozco, o posiciones del gobierno, sí tienen uno que otro hispano en esos cargos, pero cuando uno llega a los niveles más altos y ve el nivel de hispanos que están en el gobierno de Obama y los que estuvieron bajo el gobierno de Clinton son muy pocos. Así que cuando necesitan el voto latino andan siempre pidiéndoles, pero al fin de cuentas, si uno le pregunta al pueblo latino, si uno le pregunta al pueblo negro cómo se sienten después de 8 años de este gobierno, todos te van a decir que están en peores condiciones que el 2008. Rodrigo, cuando quieras intervenir, adelante. Gracias, Paco. Bueno, pues a mí me parece que el tercer debate fue un poco más de lo mismo. Si bien entraron en materia de migración, de economía, en temas como lo de la Suprema Corte, el derecho a portar armas, que es un derecho consagrado obviamente desde la fundación de Estados Unidos, pero además es uno de esos temas sagrados, por decirlo así, de este país. Se trataron muchos temas mucho mejor y más, digamos, a profundidad que los otros dos debates, pero sin duda, como lo comentábamos ayer, Paco, tú y yo, pues hubo obviamente más acusaciones, más evidencias entre uno y otro, por supuesto, evadir preguntas muy complejas. De hecho, Rodrigo, las mismas acusaciones, fue una repetición de los tres debates. Así es, por eso, repito, vimos un poco más de lo mismo, aunque a mí me parece a destacar el papel del moderador en esta ocasión. Fue un poco más, digamos, ecuánime en términos de poner las preguntas sobre la mesa de tal forma que a la candidata Hillary y al candidato Trump, pues ciertamente los puso a contestar de manera directa o lo más directa posible las preguntas del moderador. Y eso me gustó mucho, en particular en este debate. ¿Qué es lo que preocupa? Por supuesto, en los encabezados del postdebate, la gravedad del anuncio y de cómo Trump sostiene
que, bueno, pues que la elección está arreglada, no hay no hay un precedente en la historia de Estados Unidos donde un candidato a la presidencia esté cuestionando los procesos electorales de esa manera. Y bueno, el declinar de una vez aceptar o si aceptaría o no el resultado de la elección en el caso de que le fuera adverso, pues sin duda genera todavía un poco más de volatilidad pues en lo que se opina sobre las elecciones en Estados Unidos. Eso sin duda va a dominar el postdebate. Me parece que genera mucho más incertidumbre de lo que ya ha generado el candidato Trump. Y bueno, pues hay que esperar, pues ahora sí, a ver si qué va a pasar después del 8 de noviembre. Sí, lo dejó en suspenso Sergio de la Peña, y antes de contestar cualquier otra cosa, atacó a los medios, fustigó el tema de aquellos que están registrados. A esa parte, si quieres, explícanosla. ¿Por qué dice que están registrados y no deberían tener el derecho? Mira, parte del problema que existe en los Estados Unidos es que al momento hay 4 millones de muertos que todavía siguen registrados. Cada vez que se ha intentado modificar esas listas de votantes, no permite el Partido Demócrata. El Partido Demócrata dice que uno no necesita tener una identificación, una licencia de manejar, por ejemplo, para votar. ¿Cuál es el proceso aquí en México para votar? Se permite que alguien se aparezca sin una identificación y que pueda votar. Ellos siempre, los demócratas, siempre tratan de hallar la manera de incluir más y más gente, y cuando empiezan a hablar de que es una imposición a una persona conseguir una identificación propia para que indique que está calificado para votar, es decir, ser un ciudadano americano, siempre combaten esos esfuerzos. Cuando uno ve la manera que el Servicio Interno de Rentas atacó a organizaciones que se llaman allá, que no reciben ganancia, pero son pactos políticos, como lo que hubo en el Tea Party, ve uno que el gobierno se está utilizando como una herramienta para suprimir a la gente que se les opone. Así que cuando él habla de que están suprimiendo el voto, es porque hay muchos antecedentes. Si uno ve la elección de Kennedy en 1960, el papá estuvo involucrado en trabajar con la maquinaria democrática de Illinois para que ganaran ese voto, y fue lo que le ganó la presidencia. Así es, Sergio. Muy bien. Lo que pasa con Trump es que no va a dejar que eso se quede en paz. Rodrigo, rápidamente, Rodrigo, ¿quién gana este debate y quién finalmente gana los debates? Bueno, a mi juicio, para un debate presidencial de una economía, de la economía más importante del mundo, del poder militar más importante del mundo, quien estuvo sin duda a la altura de la posición que pretende estos debates, es decir, la candidata a la presidencia de Estados Unidos, a la candidatura a la presidencia de Estados Unidos, para mí fue indudablemente Hillary Clinton la ganadora inequívoca de los 3 debates. Este tercer debate me pareció igual, me pareció ecuánime. Sin duda habrá mucha gente que esté en desacuerdo conmigo, es una opinión personal, pero me baso principalmente en su desempeño como alguien que conoce de los temas, alguien que tiene un plan para gobernar, alguien que tiene la experiencia para tomar decisiones, alguien que no basa sus decisiones en ocurrencias, alguien que no ha dividido a su población, alguien que a final de cuentas no ha generado una polarización tan fuerte como su contrincante. Me parece, por encima de muchas cosas, la candidata más responsable en esta elección. Y en esos términos lo dejo. Los 3 debates fue la más responsable. Sí. Rodrigo Aguilar Benignos, te agradezco mucho y estamos en comunicación en los próximos días. Muchas gracias, Paco. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Bueno, dime una cosa, Sergio, ¿coincides en esta última parte de que quien se lleva a los debates es Hillary Clinton?
A ver, no te escuché. Sí, Sergio, ¿coincides en que los debates se los lleva a Hillary Clinton? No, en ninguna manera, porque si notaste que cada vez que se trataba el tema de experiencia versus logros, ella no pudo llamar un logro, siempre habla de lo que hace por los niños, pero ¿qué es lo que ha hecho por los niños? Es la que permite los abortos hasta el último momento. Lo de los niños no se puede medir. Cuando habló de la fundación, dijo que ellos ofrecen 90% de las ganancias de la fundación. Eso es una mentira. Es el 10 al 15%. El resto del dinero lo utilizan para mantener sus campañas en función. Y la otra cosa es que yo estuve en Haití después del terremoto, cuando fui a la embajada y pregunté que si cómo podíamos nosotros ofrecer nuestros servicios. Nos indican que si no tienes tú contactos con la Fundación Clinton, no vas a poder obtener contratos. Así que eso yo lo conozco de experiencia personal. Uh-huh. Y luego cuando uno toma en cuenta que la Fundación Clinton fue la responsable por venderle a Putin 20% de la reserva de uranio, ¿dónde están los logros? Habla de experiencia, pero no se habla de logros. Así es, dime una cosa, ¿le sirve a Donald Trump esta insistencia de los medios deshonestos y corruptos de que está amañada la elección? ¿Le sirve? Mira, lo que pasa es que es por primera vez que está sacando este tema al conocimiento público. Uh-huh. Yo pienso que si uno ve la historia de los Estados Unidos, qué es lo que pasó cuando Al Gore perdió la elección uh-huh. y no quiso rendirse, siguió y eventualmente se llegó a un acuerdo. Yo no pienso en ninguna manera que va a haber alguna violencia o algún acto en por dice, sabes que perdí, pero no voy a entregar. Eso no lo creo. Así es. Bueno, mira, estamos ya por tener en vía Skype a Juan de Dios Vázquez. Él es también analista y demócrata, fundador de México con Hillary, para conocer su punto de vista, que ya justo hace 10 días estuvimos aquí y se confrontaron, mi querido Sergio. Así es de que vamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿te parece? Perfecto, estoy listo. Bueno, ahora en lo que tenemos esta comunicación con Juan de Dios Vázquez, ¿quién ganará el 8 de noviembre después de lo que hemos visto, Sergio? Mira, yo pienso que esta carrera nunca iba a ser fácil y todavía quedan 3 semanas y en una vida política esa es una eternidad. Así que vamos a ver ahora que empiecen a tomar en cuenta todo lo que ha salido claro. Con el asunto de las versiones, este conocimiento de los correos que han salido de Wikileaks, donde indican que ha habido gente que estaba impulsando la violencia en las reuniones con Trump. Ajá. Cuando vamos a hablar del tema de esta primavera católica, cuando vamos a hablar del tema de los latinos limosneros, ajá. Cuando vamos a ver que la situación en el Medio Oriente sigue peor que en ningún momento, como indicó el candidato Trump. Ajá. Eso lo habíamos dominado y lo entregamos. Sergio, tenemos ya vía Skype a Juan de Dios Vázquez. Juan de Dios, bienvenido a esta conversación. Platícanos, ya has escuchado lo que está diciendo Sergio. ¿Cómo ves tú las cosas? Pues mira, escuché un poquito lo que dijo Sergio, no puedo escuchar todo. Sí, como bien dice él, faltan todavía 20 días y 20 días es una eternidad y más en este tipo de elección, ¿no? Sí. Creo que hoy fue un día bastante bueno para Hillary Clinton, es el tipo de debate que a ella le sería mejor, porque es un debate en el cual podía hablar de sus propuestas, en el cual no hubo tantísimas interrupciones como las otras dos. Uh-huh. Entonces, yo estoy muy optimista de que después de este debate Hillary va a, si no a subir el margen que tiene, por lo menos a mantenerlo, ¿no? Estamos hablando de un margen de 7% que es amplísimo
y no solamente en la elección general, sino en lo que serían los estados, su margen de ventaja es todavía mucho mayor. Entonces, aún nos falta mucho. Sí creo que Hillary está bastante fuerte y si la campaña continúa como ha continuado en el último mes, no veo que no vaya a ganar Hillary Clinton y por qué no se vayan a ganar bastante de los asientos en la Cámara Alta y la Cámara Baja, que es lo que ahora mismo le interesa al Partido Demócrata. ¿Cómo viste a Trump? Mira, yo no lo vi tan mal como otras veces, ¿no? Yo creo que Donald Trump tuvo buenos momentos, creo que fue un poquito más mesurado que en los otros dos debates, creo que criticó bien lo que tuvo que hacer, sin embargo, creo que tuvo un punto muy importante y es un punto realmente muy preocupante, ¿no? Y es cuando le preguntan que si pierde, si él pierde las elecciones, si Sí. va a aceptar Aceptar. Exacto, y él no quiere contestar, y ese tipo de cosas son muy importantes para lo que es cómo se constituye nuestra democracia, ¿no? Al final de cuentas, como bien dijo el moderador, que para mí fue el mejor de los tres, Sí. como dijo, aquí en los Estados Unidos hay una tradición que el candidato que pierde siempre acepta las elecciones, los resultados. Los resultados. Así Entonces, es. eso a mí me parece que fue algo que le va a quitar muchísimos puntos, más que nada, no quizás en la gente que está 100% con Trump, pero por muchos de los votantes que no están decididos todavía, porque ese tipo de gesto es lo que hace que la gente le tenga tanto miedo a Trump, ¿no? Y lo que ese tipo de incertidumbre es lo que lleva a que haya perdido muchos adeptos. Entonces, yo creo que ese fue un punto en el cual fue muy mal punto de Donald Trump. En general, yo, así como pienso que el otro debate fue un pésimo debate de los dos, creo que fue un buen debate de ambos. ¿Coincides en ello, Sergio? Pienso que el debate fue más civil, fue algo que tenía mejor forma, eso que se comportaron en una manera más civilizada, por decirlo así. Pero, y regreso al tema de que cuando uno empieza a evaluar qué es lo que dijo cada de los candidatos, cuál fue el logro que mencionó Hillary, que uno puede decir, sí, estoy de acuerdo. Cuando uno ve los resultados de todo lo que está pasando en el mundo, de los ataques dentro de los Estados Unidos, de la manera que estamos viviendo las violencias en el Medio Oriente, la relación que tenemos actualmente con Rusia, la relación que tenemos con nuestros aliados, estamos en una situación pésima y quién ha estado metida en ese sistema todo este tiempo y apenas ahora dice, no, pero si me dan otra oportunidad lo voy a hacer. Y si notan que la trayectoria de los Estados Unidos económicamente es pésima, la única cosa que ella va a hacer es va a agraviar todavía más el mismo problema que tenemos. Y noten que cuando se le hacían las preguntas claves, no la respondía, empezaba a hablar de pobrecitos de los niños, todo lo que he hecho por los niños, y que yo soy una persona de buen carácter, pero cuando uno ve su récord y cuando uno ve cuáles son sus logros, regreso a lo mismo, no hay logros. Si la economía de los Estados Unidos fracasa porque seguimos montando más y más deuda, y hay un fracaso económico mundial, va a tener un impacto en todo el mundo y va a producir inseguridad como no lo hemos visto desde el siglo pasado. México y Enrique Peña Nieto y la visita de Donald Trump volvieron a aparecer en este tercer debate. Sí, bueno, pues, al final de cuentas se sacó el as de la manga, ¿no? Hillary Clinton. Obviamente la perspectiva que se tiene en los Estados Unidos es diferente a la que tenemos en México. En México se tiene la perspectiva de que Donald Trump jugó al presidente Peña Nieto. Allá ella la forma que lo comentó fue al revés, ¿no? Que al final de cuentas Donald Trump no tuvo la fuerza y no tuvo las agallas para enfrentar a Peña Nieto. Al final de cuentas, digo, yo creo que fue un momento bueno. Tuvo Hillary Clinton varios momentos muy buenos, ese fue uno de ellos, que hizo que Donald Trump se sacara de las casillas y enseñara como
como ha enseñado durante toda su campaña, que no tiene las tablas, ni tiene la entereza, ni tiene la mesura para ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que hubo 3 momentos o 4 en los cuales ella hizo eso, y vimos lo que siempre vemos, ¿no? Que Donald Trump, cuando se le ponen las cosas difíciles, reacciona de una forma negativa, se pone muy nervioso, empieza a agreder. Entonces creo que fue un buen momento. Ahora, por desgracia, yo creo que no se habló demasiado, no se pudo hablar demasiado de lo que fue el plan de inmigración de Hillary Clinton, que creo que es una de las cosas más importantes que hay, porque empezaron los ataques, ¿no? de Donald Trump, a hablar de que si durante el gobierno de Obama había habido más deportaciones que ningún otro gobierno y demás, y no se pudo realmente profundizar en lo que es el plan, la reforma comprensiva a la migración, a la migración de documentados en Estados Unidos, ¿no? Y Hillary Clinton, ese es uno de los puntos más importantes y que más diferencian de ella de Donald Trump, ¿no? Ella tiene un plan comprensivo bastante ambicioso para lograr que haya un camino hacia la ciudadanía de los indocumentados, mientras que Donald Trump, más allá de tener un plan de deportar a gente, no tiene ningún tipo de solución a futuro, ¿no? Sergio, de despedida, ¿algún comentario? Pues mira, al final de cuentas yo lo que mi comentario y perdón, Rodrigo, las elecciones todavía no Juan de Dios, perdón, Juan de Dios, es importante que el electorado vaya a votar, que todo el mundo vaya a las casillas, que voten el 8 de noviembre, recuerden, el 8 de noviembre, no se vayan a confundir como Donald Trump, que no sabía ni la fecha de cuándo eran las elecciones. Entonces vayan a las casillas, voten y voten por su candidato de preferencia, ¿no? Que esperemos que sea Hillary Clinton, porque realmente Donald Trump es una amenaza para los Estados Unidos, es una amenaza para México y es una amenaza para el mundo. Sergio. Bueno, regresando al tema del presidente Peña Nieto, primero, ¿quién lo invitó y a quién invitaron? También le invitaron a ella. ¿Qué tanto interés tenía ella en la opinión de los hispanos? Ni siquiera tuvo la cortesía de contestar la invitación que le había hecho el presidente Peña Nieto. Y regreso al tema de que cuando se trata de latinos, ¿cómo los ha tratado? Cuando habla del el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, quien su madre es una mexicana del DF, que le dice que es un limosnero latino, y así nos refiere. Y cuando habla de asaltar a la Iglesia Católica, ¿por qué no tomamos eso en cuenta? Cuando hablamos de cuáles son los logros que ha tenido para el pueblo latinoamericano, cuando uno ve cómo está la condición de la mayoría de los hispanos, comparando el 2008 al presente, ¿cuál es la diferencia? Y cuando hablan que esta fue la peor recesión del mundo y todo eso, ese es un cuento de pura tristeza. Cuando Jimmy Carter sale de la presidencia, la economía estaba horriblísima, la inflación estaba a doble dígitos, y el presidente Reagan, con la política de él de reducir los impuestos, impulsar a las compañías que tenían negocios en los Estados Unidos, hizo un estallido económico que no hemos vivido desde hace ya décadas. Así es. Cuando habla Trump de reducir los impuestos corporativos, ese es el impulso económico que se necesita para que los Estados Unidos mejore su economía y la economía del mundo. Pues temas muchos los que hay que analizar de este tercer y último debate. Sergio de la Peña, te agradezco mucho esta opinión aquí en Mega Noticias TVC. Muchísimas gracias, Paco. Gracias. Y bueno, también Juan de Dios Vázquez, te agradezco como siempre que nos regales también unos minutos. Sabemos que el 8 de noviembre vas a estar ocupado y no vas a estar con nosotros. No, claro que gracias, sí, ¿por qué no? ¿Ya no me están invitando o qué? No, perfecto, pues entonces amarramos 8 de noviembre. Obviamente voy a estar celebrando, pero yo me gustaría celebrar con usted. Muy bien. Sergio, muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego, les veo muy bien, gracias. Hasta luego, buenas noches. Y gracias a usted que nos permitió acompañarlo en esta transmisión especial.